porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y hoy, Padre, pido que me des sabiduría para comunicar los versículos que debo comunicar a mis hermanos, y también que prepares el corazón de ellos y el mío para recibir con humildad tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo con acción de gracias. Amén. La misericordia práctica del creyente. Yo quisiera, hermanos, dejarles, si ustedes permiten, como tarea, analizar bien sobre todo el versículo 8 cuando lleguen a la casa, subrayar cada palabra y estudiarla, meditarla, y ahí hay un manual de lo que significa la misericordia práctica del creyente. La misericordia es una de las expresiones más elocuentes de la vida cristiana. No es un secreto para nosotros, hermanos, que entre otros flagelos que padece la sociedad, tal vez uno de los más grandes es aquella actitud inmisericordia por los seres humanos y por lo creado. En la medida en que se acerca el fin de los tiempos, vemos cómo la indolencia crece más y más. Por eso ya no es de alarmarse cómo se asesina con sevicia. No es de alarmarse que una madre de familia, que es el referente que Dios puso en la tierra para ver la misericordia, da a luz un bebé y lo echa en una bolsa y lo tira a un basurero. ¿Y sabe una cosa que es lo más doloroso? Que de alguna manera la iglesia, nosotros nos vemos permeados por esos fenómenos. Ya en la mayoría de los casos da igual ver la necesidad que no verla. Y yo creo, hermanos, que uno de los mayores distintivos de la iglesia es el amor y la misericordia hacia los demás. Hace algunos años estaba compartiendo una conferencia sobre estrategias para hacer evangelismo, y alguien, en medio de la charla, no esperaba que diera la conclusión, me hizo esta pregunta: pastor, según su experiencia en el ministerio, ¿cuál considera usted que es la estrategia más eficaz para dar a conocer a Cristo? Entonces yo le respondí estas palabras: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ese versículo dice cómo darnos a conocer. Ese versículo habla de una bandera que nos identifica como hijos de Dios. ¿Cuál es? Porque a veces hablamos de fe, damos cátedra de profecía, hablamos de todas esas doctrinas gloriosas de la Biblia, pero sin el acompañamiento del amor y la misericordia, eso no sirve para nada, dice la Biblia. Si yo tuviera fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy y de nada me sirve. El propósito de esta mañana, hermanos, es que al salir de aquí salgamos con una perspectiva distinta de lo que implica verdaderamente ser cristiano, porque hay mucha religiosidad a veces en el mundo entre nosotros, pero poca cristiandad. Entonces vamos a mirar en primer lugar, hablando de la misericordia, vamos a hablar de lo que significa, qué es la misericordia, y vamos a brevemente dar algunas definiciones de la misma etimología del término misericordia. La palabra misericordia significa primero inclinarse a favor de un inferior. Inclinarse a favor de un
inferior. ¿Qué significa eso? Significa que es el trato que yo puedo darle a aquellas personas que no tienen lo que yo tengo. Porque si yo me muestro amable, tierno, compasivo con aquellos que son superiores a mí, eso se pudiera catalogar elitismo y cualquier otro término que pudiera dar, pero no misericordia. Entonces, la idea aquí del Señor es que el ejercicio de la misericordia es inclinarme en bondad con los menos favorecidos. Y voy a leer ese concepto que está en Salmo 82, versículos 3 y 4. Ustedes pueden ir anotando por ahí, hermanos, si decían en una hojita. Salmo 82, versículos 3 y 4. Dice: defended al débil y al huérfano. Y quiero que nos detengamos en esa frasecita. Está hablando de la justicia que revela la misericordia de un creyente. Y dice: defender ¿a quién? Al débil. ¿Y a quién más? Huérfano. Y al huérfano. Mi pregunta es: ¿defenderlo de quién? Le dice a los creyentes: deben defender al débil y al huérfano. La pregunta ahora es: ¿de quién lo defendemos? Te voy a decir lo siguiente, hermanos, para ilustrar. Ustedes saben que todo lo que hay en este mundo y que no es controlado por Dios es defectuoso. Es defectuoso. Entre otras, la justicia del mundo es defectuosa. Porque en realidad, ¿a quién defiende comúnmente la justicia en este mundo? A los grandes. A los grandes. Ustedes saben que hoy día, no sé si aquí hay abogados, si hay algún juez, y yo lo estoy generalizando para que no sea apedreado después de la charla, pero hermanos, si no hay dinero no se puede hacer una defensa. Si no hay dinero no se puede hacer una defensa. ¿Por qué? Porque la justicia de este mundo no tiene misericordia. Es por eso que la iglesia se conduce de una manera totalmente opuesta a la del mundo. Porque a la iglesia le dice el Señor que nosotros tenemos que defender ¿a quién? Dice aquí: al débil y al huérfano. Al débil y al huérfano. Hay que defender al que no tiene con qué comprar la justicia. Es lo que dice aquí. Y luego dice, sigue diciendo el versículo: hacer justicia al afligido y al menesteroso, es decir, al que no tiene con qué pagar. Y librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. Y ahí está. Entonces, hermanos, es inclinarnos en bien del que no tiene quien lo defienda. Esa es la idea. Inclinarse a favor del inferior. Otra definición es compadecerse del necesitado. Y yo quiero que subraye el concepto de necesitado. Porque dado que hoy día estamos influidos por una psicología comercial y un concepto de la economía totalmente aislado de las Escrituras, se le dice necesitado al que carece de lujos. La Biblia distingue entre la carencia de lujos y la necesidad. Por ejemplo, vamos a visitar una familia de la iglesia. Todavía tiene el televisor ese grandote que se necesitan 3 o 4 para moverlo de un lado a otro. Y no tiene una
Smart TV, bueno, ya ahora debe haber otros más avanzados tecnológicamente. Seguramente no tiene el equipo de sonido que tienen otros. Seguramente la nevera todavía no es esa con la tecnología de punta. Seguramente los muebles no son los que tienen otros costosos, pero tienen muebles, etc. Y salimos de esa casa diciendo que son pobres. Cuando la Biblia habla de los necesitados, habla de aquellos que carecen de las necesidades, de los asuntos básicos para subsistir en esta tierra. Entonces, cuando la Biblia nos dice, cuando hablamos de los necesitados, estamos hablando de los que realmente necesitan. Yo recuerdo, hasta con chiste, en la iglesia central de Ocaña, donde nací espiritualmente, donde me formé, donde trabajé por 15 años como pastor, y sigo ahí, mientras estoy en Ocaña. Yo soy anciano de la iglesia, predico ahí, y ahí hay una práctica, creo que la tienen aquí, y es que hay un rubro muy grande para ayudar a los necesitados. Hay un mercado, se hace, los hermanos traen sus elementos de aseo, comida, pero aparte de eso, del fondo general hay un rubro bastante alto para los necesitados. Y recuerdo que una vez echamos en el carro, nos fuimos con un hermano a repartir algunos mercados, y llegamos a una casa de un hermano con un mercadito, y había un muchacho ahí, tal vez de unos 16, 17 años, tirado en un sofá con dos controles, uno para el televisor, ese televisor yo no lo he podido comprar, y un equipo de sonido de última tecnología. El equipo de sonido mío en la casa es el celular, y lo conecto a un baflecito que tengo, y ese es el equipo de sonido. ¿Necesitaban un mercado? No eran necesitados. No eran necesitados. Y por eso distinguir el término necesitado. Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo 9, 36. Está hablando del Señor Jesucristo cuando veía las multitudes a quienes predicaba el Evangelio, y dice estas palabras. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces es la misericordia a favor de los necesitados. No tenían pastor. Esa es otra definición. Y la tercera, hablando de la definición de misericordia, ya dijimos inclinarse en bondad hacia el interior, compadecerse del necesitado. Y 3, es conceder el favor al suplicante, que lo suplica, el que pide el favor. Mateo 18, 26 y 27. Mateo capítulo 18, versículos 26 y 27. Dice así: entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Dice el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces, esas son las 3 ideas básicas de lo que significa misericordia. Ahora, yo quiero aclarar lo siguiente, hermanos. Cuando usted lee la Biblia, estudia bien la Biblia, encontramos que el Señor describe la misericordia con una perspectiva distinta como a veces la concibe el mismo creyente en el mundo. Y es que nosotros pensamos que la misericordia es un sentimiento. Y por eso la gente en la calle apela a estrategias para conmovernos y sacarnos lo que seguramente no teníamos destinado para regalar. ¿Qué sucede, por ejemplo, en las calles de las personas que piden limosna? Comúnmente, ¿qué usan? ¿Cuál es la estrategia más común? Una enfermedad. En la calle para movernos a misericordia y sacarnos dinero. ¿Qué es lo que hacen? Uno, que se muestran enfermos. Incluso hay gente que compra unas vendas que parecen llagas y se la amarran al pie, y con eso se ganan la vida. Y realmente no tienen nada. Pero hay una estrategia mucho más fuerte que esa. ¿Cuál es? Los niños. Los niños.
¿quién se resiste a la necesidad de un niño? Pero hay gente que tiene unos sentimientos que yo llamo plásticos. No lo mueven ni el juicio del Apocalipsis. Pero la gente, alguien tiene en los brazos un niño y le pide a uno algo, hermano, le quitan lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque son asuntos de sentimientos. Yo quiero decirles, hermanos, que las virtudes que Dios pone en el corazón de los creyentes no son ciegas, ni meramente emocionales, sino reflexivas, racionales. La misericordia debe desarrollarse bajo la premisa de la racionalidad del creyente, obviamente en obediencia a la palabra de Dios. No sé si me hago entender. Porque de lo contrario hay mucha gente que lo han dejado en la calle porque vive por emociones. Hay que ser reflexivos. Y voy a decir algo, hermanos, incluso, bueno, yo tengo una admiración muy grande aquí por la hermana Clarita, de la familia. Siempre dicen, ella llegó Clarita con Rodolfo, casi nunca dicen Rodolfo con Clarita, por aquello de las misiones, y los felicito por eso. Pero también hay que tener cuidado, porque hay gente que tiene estrategias y por allá compra una fotografía en cualquier lugar de la selva, o se aprovecha de esas fiestas que se dan en los pueblos o ciudades cabeceras de selva, y entonces visten los indígenas con guayuco, bueno, y entonces con esa indumentaria que ya no existe allá, y le sacan fotografías y las mandan, y entonces los ven en una situación triste y dolorosa y lamentable, y mueven a la gente a través de cosas que no son verdad. Por eso, hermanos, para desarrollar la misericordia se requiere también lo que dice la Biblia, añadida a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento ¿qué? Dominio propio. Es decir, que debe haber inteligencia para desarrollar la misericordia. Entonces, esa es la definición. Vamos a mirar en segundo lugar, ¿de dónde viene la misericordia? ¿Cuál es la fuente de la misericordia? ¿De dónde viene la misericordia, hermanos? De Dios. ¿De dónde viene? De Dios. De Dios. Si la fuente de la misericordia es Dios, eso nos dice por qué en el mundo no hay misericordia. Porque no puede tener misericordia una persona que no está conectada con Dios. Ni tampoco puede un creyente que no está en comunión con Dios desarrollar la misericordia. Por eso la misericordia es la expresión de una comunión íntima con Dios. Dice Salmo 86, versículo 15. Salmo 86, 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero ese Dios, que es la fuente de toda misericordia, ha equipado al creyente para que a su vez el creyente pueda reflejar la bondad de Dios en favor de otros. Dios equipa al creyente de la misericordia de él. Y me llama la atención, hermano, que uno de los dones que hay en la Biblia es el don de misericordia. Porque hoy se habla del don de profecía y del don de lenguas, de todo aquello para hacer el show. A la gente le gusta el show. Pero ¿han oído usted predicar del don de misericordia? Es común escuchar sermones sobre el don de misericordia. Bueno, en Romanos 12, capítulo 12, versículo 8 habla de eso. Dice que el Espíritu, bueno, algunos, Dios, el que exhorta, dice en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia ¿con qué? Alegría. Con alegría. Es decir, que Dios nos equipó para desarrollar la misericordia. Pero alguno dirá, hermano, yo soy tacaño, yo soy indolente porque yo no tengo el don de misericordia. Eso es posible, que lo diga.
Entonces yo quiero darle respuesta a ese argumento. En la Biblia encontramos que está el don espiritual, está el talento y está el deber. El don, el talento y el deber. Los que tienen un don espiritual, cualquiera sea, siempre excederán, sobrepasarán en la acción a los demás. Por ejemplo, aquí dice que el que hace misericordia, ¿con qué? Alegría. Con alegría. Yo quisiera preguntar, hermanos, si ustedes pueden responder a alguno ahí, me ayudaba. ¿Qué es hacer misericordia? ¿Qué es eso? ¿Qué significa hacer misericordia? Hacer misericordia. Yo sé que todos saben, pero no quieren hablar. Hacer misericordia, hermanos, es que la gente puede ver lo que usted hace en favor de los menos favorecidos. Eso se puede ver. Un ejemplo de hacer misericordia. Llegamos a la droguería. Hay una señora llorando porque le dieron la fórmula y no tiene con qué comprarla. Usted la mira llorando y dice: señora, tranquila, yo voy a pagar sus medicamentos aquí. Eso se llama hacer misericordia, entre otras. Pero el versículo dice aquí que el que tiene el don lo hace ¿con qué? Con alegría. Con alegría. Y que no tiene el don debe hacerlo también. Lo que sucede es que el que no tiene el don de misericordia, Seguramente. ya le cuesta. Ya le cuesta. Y ya le toca: Señor, ayúdame. O me equivoco. Amén. Y entonces uno va a regalar cualquier cosa y dice: pero mis hijos. Porque así pasa en los hogares. Cuando el hombre es generoso, bueno, cuando la mujer es generosa, el hombre pelea: pero considere que yo trabajo, y bueno, etc. Y cuando el hombre es generoso, la mujer tiene una estrategia para tratar de controlar esa generosidad. Siempre le habla de los zapatos de los hijos. O por aquí lo pasa así. Sí, claro. El hombre regaló cualquier cosa: mire que los niños no tienen zapatos. Así sucede a veces. Aquí dice entonces que se hace con alegría, que quiere decir espontaneidad. Pero esa alegría no significa que se regalan cosas sin que haya un raciocinio previo. Racionalmente. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Entonces, Dios nos equipa de su misericordia. También Dios pues nos llama a practicar la misericordia. Dice en Lucas capítulo 6, versículo 36, versículo muy hermoso. Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36. Subraye el verbo que aparece, el verbo ser que aparece ahí. Está en modo imperativo. Y entonces nota que no es un sentimiento la misericordia, es una acción. Es una acción. No esperes sentir deseos de dar, no esperes sentir deseos de ayudar al desvalido. Sencillamente dice la Biblia: hágalo. Hágalo, porque si esperamos, hermanas, sentir, nunca haremos nada bueno. Y uno de los problemas de la iglesia contemporánea Esperarse inútiles. es que se basa casi siempre en los sentimientos, incluso hasta para la adoración. Si usted lee la Biblia, la adoración es racional. La adoración es saber que le estoy cantando a Dios con la razón. Y usted llega a algunas iglesias, hermanos, donde le dicen: cierre los ojos y cante lo que sea y sienta. Y como dice José Ordóñez, empiezan a limpiar vidrio 2 horas. Cuando terminaron de cantar, que cantó, no sé, pero me gocé. Iglesias controladas solo por los
sentimientos. Entonces, yo no estoy diciendo que no desarrollemos sentimientos, no bastaba, Dios nos hizo sentimentales, pero ante todo la razón. 3. Vamos a mirar algunas expresiones de la misericordia del Señor. Y no hay necesidad de hablar mucho, hermanos, de los pobres, de los enfermos y de los hambrientos, porque eso lo manejamos a la perfección. ¿Estamos de acuerdo, no, hermanos? Y por eso las iglesias tienen programas, etcétera, para ayudar. Pero yo quisiera, más que esos puntos, hacer hincapié en uno que hemos descuidado mucho como iglesia. Uno tremendamente, hermanos, abandonado por la iglesia. Una de esas expresiones de misericordia. Y yo voy a darles el versículo y con calmita vamos a leerlo y ustedes me van a decir de qué se trata. Libro de Judas, o carta de Judas más bien. Tiene un solo capítulo. Vamos a leer el versículo 23. El primero que lo encuentre, si es tan amable, se coloca en pie y lo lee. A otros arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Muy bien, si lo vuelve a leer, le agradezco, hermano. A otros arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Muy bien. Ese versículo es un versículo fuerte. Sobre todo la segunda parte. ¿Y de otros qué? Y de otros tener misericordia. Y de otros tener misericordia. Y hay un gerundio que dice cómo desarrollar esa misericordia. Aborreciendo qué? Aún la ropa contaminada. ¿De qué está hablando? ¿Para quién o a quién va dirigida esa misericordia? Los mendigos. Y le está hablando a la iglesia. ¿A quién va dirigida esa misericordia, hermanos? ¿A quién, hermanos? A los incrédulos, muy bien. A los incrédulos. Entonces mi pregunta hoy es, por eso, repito, hablar de la misericordia para los pobres, hambrientos, necesitados, pues es una cosa hasta de sentido común. Lo que distingue a un hijo de Dios de un incrédulo en la expresión de la misericordia tiene que ver con este punto. ¿Qué piensa el incrédulo hacia aquellos impíos que andan descarriados? ¿Qué es lo que piensa el incrédulo de eso? ¿Qué está proponiendo mucha gente de la sociedad nuestra para combatir el flagelo de la violencia callejera y de todos estos problemas que nos azotan en Colombia, y no en Colombia sino en el mundo? ¿Qué propone el incrédulo? Pena de muerte. Muy bien, una cosa mal llamada limpieza social. Y yo quiero hacerles unas preguntas a ustedes aquí, hermanos. No tienen que responderlas, es solamente para dejar en su corazón, en su conciencia esto. ¿Qué piensa usted? Incluso le va a preguntar qué siente por los homosexuales. ¿Qué sentimos? Y yo los invito, hermanos, a que incrementemos la oración por esos temas. Porque a veces la iglesia actúa como naturales. Hace algunos años, no sé si ustedes salieron a una marcha que hubo por la familia, que llamaban, que esa no es por ninguna familia, son líderes políticos que usan la iglesia para cantar victoria después. Y salí a caminar por motivos de conciencia de la gente, para que no dieran el presidente de la denominación, nos salió a caminar
en pro de la familia. Ese día tomé la decisión que nunca más vuelvo a hacer eso. Y entonces que sí por el matrimonio y no al matrimonio igualitario y no. Bueno, mi pregunta es, ¿esa es la misión de la iglesia? ¿Eso es lo que la Biblia dice que tenemos que hacer? Y me preguntaba ahí, hermanos, ¿cuántos de los que estábamos caminando hemos tomado unos folletos en la mano y nos hemos ido a un lugar, cualquiera sea donde están los homosexuales, las lesbianas, y nos hemos sentado con ellos para hablarles del amor de Dios? Y yo decía, yo creo que no hay el 1% de todo este mar de gente, no hay el 1% que haya hecho eso. La Biblia dice aquí. Entonces algunos teólogos dicen, es que Dios aborrece a los pecadores. Yo no sé si Dios los aborrece o no, lo que sí yo sé es que Dios me manda amarlos. Dios me manda amarlos. Y ese día tomé la decisión, hermanos, que nuestra misión es hablar del amor de Dios. Y que se encargue Dios de juzgar y de condenar a los pecadores, porque esa no es misión de la iglesia. Una vez estaba con mi esposa, las mujeres les cuesta aceptar más esos asuntos inmorales, nosotros llamamos en la iglesia. Y llegamos a un restaurante y ahí, bueno, en ese restaurante donde llegamos, llegó un muchacho travesti y se sentó enfrente de nosotros. Y yo dije, voy a aprovechar para darle una enseñanza a mi esposa. Ella lucha con eso, con la persona. Y le dije, mami, mire aquel muchacho que está enfrente de nosotros. Y lo miró. Y le dije, coloque a ese muchacho la cabeza de uno de nuestros hijos. Coloca la cabeza de Josué o de Caleb sobre ese muchacho. Y ahora pregúntese usted, ¿cómo le gustaría a usted que los evangélicos, los cristianos, trataran a ese muchacho? Y fue un momento muy bonito antes del almuerzo. Estábamos esperando el almuerzo. Hermanos, no debemos alegrarnos de las desgracias de personas. En este tiempo de violencia, unos están para un bando, otros están para otro bando, y cuando matan a alguien del bando contrario a mis sentimientos, me alegro. Eso hace parte de la influencia mundana dentro de la iglesia. Por eso, de la iglesia como institución hay que sacar la politiquería y todas esas cosas, hermanos, y alejarnos de eso. Porque eso no hace parte de la iglesia. Yo no estoy hablando de hermanos que participen y aspiren a corporaciones públicas, yo no estoy diciendo eso, estoy hablando de la iglesia como institución. Entonces, vamos a leer otro versículo. Vamos a leer otro versículo. Jonás. Yo voy a leerlo por ustedes porque algunos hermanos que no tienen mucho manejo de la Biblia pronto pasando toda la mañana buscando Jonás. Yo voy a leerlo y ustedes escuchen. Jonás capítulo 4, versículo 11. Dice, ustedes para contextualizarlo, Jonás quería ir a Nínive a predicar. No quería. ¿Qué quería Jonás para Nínive? Juicio. Yo he dicho que había profetas en el tiempo que eran como pirómanos. Fuego. Jonás estaba esperando que Dios incendiara Nínive y matara a toda esa gente. Pero Dios no quería así. Y entonces, Jonás se irrita por eso. Y mire lo que dice Dios. Jonás 4:11.
y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchísimos animales. Esto es importante, hermanos. ¿Por qué no quería Dios incendiar a Nínive? ¿Sabe que hay una traducción que dice: hay más de 120,000 niños que no tienen discernimiento? Ese es nuestro Dios. Entonces, sí, hermanos, misericordia para el pobre, misericordia para los enfermos, para el hambriento, pero también para los que no conocen de Dios. Misericordia. Por eso esto nos debe impulsar para ser evangelistas. Y por último, vamos a mirar las promesas para el misericordioso. Hay promesas. Y yo quisiera que este versículo lo anotaran por ahí en algún ladito, hermanos, y lo leamos cuando lleguemos a la casa. Dice: las promesas para el misericordioso. Dios se muestra misericordioso con el que hace misericordia. Salmo 18:25. Salmo 18:25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Yo quisiera que pasáramos este concepto a un plano como muy del diario vivir. ¿Cómo se experimenta, cómo se vive eso de que el Señor se muestra misericordioso con el que hace misericordia? ¿Cómo se ve eso en la realidad, en la práctica? Hermanos, yo me crié en un hogar de un estrato social bajo cero, en una vereda, con unos viejos y padres excepcionales, iletrados, campesinos, pero de un corazón maravilloso, con unas limitaciones económicas bastante notables, profundas. Pero siempre nosotros aprendimos, digo nosotros mis hermanos, escuchar a mi mamá cuando iba a montar la olla al fogón en esa época y picaba, hermanos, unos pedacitos de carne para la sopa que se lo come una gallina sin sacudirlo, pequeñitos. Nosotros éramos 9 hermanos, ya se fue una hermanita mayor. Éramos 9 hermanos y mis 2 padres 11. Y cuando mi mamá estaba preparando esa sopa, ese sancocho, ahí le echaba los pedacitos de carne y siempre echaba uno más. Y ella tenía esta palabra: este es para el ánima sola. Y siempre aparecía alguien que se comía eso. Y lo que le quiero decir, hermanos, mis viejos, yo doy gracias a Dios, murieron rodeados de la misericordia de Dios. Una vereda, cuando estaba enfermito, se volcaban allá para ayudar. Unas consideraciones especiales de toda esa región, porque Dios se muestra misericordioso con el que hace misericordia. Así que, hermanos, vale la pena sembrar misericordia produce cosecha misericordia. Eso es muy importante, hermanos. Dios bendice al que sigue la misericordia, dice la Biblia. El que sigue la justicia y la misericordia hallará vida, justicia y honor.
y Dios recompensará al que hace misericordia. Este versículo yo creo que ustedes lo conocen. Proverbios 19, versículo 17. Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Si estamos, hermanos? Amén. A Jehová presta el que da al pobre. El que da al rico no tiene promesa, ¿cierto? No hay promesa aquí. Es el que da al pobre. A Jehová presta. Hermanos, todo lo que hacemos por los necesitados, entonces vamos a meter una lista de necesitados. ¿Cuáles, en lo que hemos visto hoy, son los más necesitados? ¿Quiénes son los más necesitados? Aquellos que andan errantes por el mundo sin Dios, perdidos. Esos son los más necesitados. En alguna ocasión, Cami, mi mamá tenía ciertos años cuando conoció de Cristo, y nosotros acostumbramos, como suele hacerse en la mayoría de las familias, no siendo creyentes aún incluso, nos reuníamos para celebrar el Día de la Madre y llevábamos cualquier cosa para la mamá. Un día mi mamá nos decía estas palabras, nos dijo: hijos, el regalo más precioso que ustedes le puedan dar es el día que ustedes entreguen su vida a Jesucristo. Y así fue. Pero el grupo de mis hermanos, yo fui el segundo en conocer al Señor, los 9. Y cuando yo le comenté a mi mamá una mañana, la abracé y le dije: mamá, yo me entregué al Señor anoche, yo lo hice solo en un cuarto por allá. Mi vieja lloraba de emoción y sentía que le había hecho el regalo más grande de la vida. La misericordia, hermanos, para los que no han creído, es necesaria. Cuando miremos un indigente, tengamos misericordia. Porque entre otras cosas, hermanos, lo que ya leímos del Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Quiénes serían esas ovejas desamparadas y dispersas? Los borrachos, los violentos, los que tienen problemas morales, desviaciones, etc. Entonces es una enseñanza maravillosa para nosotros a desarrollar la misericordia. Y por supuesto, hermanos, nos debe motivar a compartir el Evangelio de Cristo, que es el mejor regalo que nosotros le podemos llevar a una sociedad que se debate en la miseria. Y cuando hablamos de la misericordia en la iglesia, hermanos, yo quiero dejar esta enseñanza con ustedes. Enseñanza que para mí, para mi esposa y mi familia fue trascendental en la vida. Escuchen bien. Nosotros acostumbramos a nuestros hijos a bajarse de la cama para que durmieran no solamente los de la élite que llegaban, sino hermanos necesitados. Hoy día usted puede hacer la prueba, bueno, mis hijos, ustedes saben, la mayoría tal vez todos están en el ministerio, pero usted llega a Yopal, Casalaria, allá en hijo, pastor, y por prueba hágalo, llegue allá, a ver qué va a suceder. Qué bendición tan grande, hermano. El otro día me llamaba un hermano venezolano para decir: hermano, lo que necesito
por ese hijo hospitalario que tiene. Llega a Girón, está el menor que es pastor allá en Girón también, y lo mismo, aprendieron a recibir la gente, y no solo al que tiene, sino a los necesitados. Hermano, de vez en cuando tome una bolsa en su mano y por terapia espiritual y humanitaria dígale a su hijo: hijo, vamos a llevarle un pequeño detalle a una familia necesitada, que lo haga él. Dígale a su niño: eche ahí una panela, eche lo que va a regalar, que lo haga él mismo. Llévelo a esa casa y dígale al hijo: hijo, entreguen eso a esa familia. Así enseñamos a nuestros hijos a desarrollar la misericordia. Al niño no se le enseña la misericordia por darle todo lo que pidan. Por el contrario, le enseñaremos la indolencia. Al hijo se le enseña cuando le decimos que comparta con los necesitados de la provisión de Dios para nosotros. Por eso, hermanos, amamos los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Oremos. Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias, porque tu palabra nos enseña que tú eres el Dios de la misericordia, que tu misericordia es más grande que los cielos, y nos enseñas a nosotros a que seamos imitadores tuyos, como tú eres misericordioso. Ayúdanos, Señor, para levantarnos, para ser movidos por tu palabra en favor de aquellos que aún no te tienen en sus corazones, y que podamos entregarles el mensaje de vida, el mensaje del Evangelio que sana, que cicatriza, que levanta, que revive. Pero también, Señor, que podamos poner en nuestros corazones la firme decisión de compartir de todo lo que tú nos has dado con aquellos que no lo tienen. Pero ruego en el nombre de Cristo con acción de gracias. Amén. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Muchas gracias.